Otro tema polémico, el Tratado de Delimitación Marítima con Países Bajos, que fue primero acordado entre la Cancillería Dominicana y Países Bajos, fue a control constitucional en el Tribunal Constitucional que le dio aquiescencia, ahora está en discusión en el Congreso. Entonces, nosotros hemos consultado al doctor José Ricardo Taveras, que es uno de los que ha presentado objeciones a este acuerdo, para que nos explique cuáles son los fundamentos de esas objeciones. Adelante. ¿Por qué entiende que es inconstitucional y perjudicial a los intereses de la República Dominicana el acuerdo de fronteras marítima con Países Bajos? Mira, a partir de 1996, en que se produjere un escándalo con la suscripción de un acuerdo de límites marítimos con el Reino Unido, la República Dominicana entró en un proceso de definición de una política de reivindicación de límites marítimos. Eso culminó después de mucho estudio técnico y de consultas y de conciliación con la Convemar en la ley número 6607, que es la ley de límites marítimos de la República Dominicana, que fue aprobada adrede en el año 2007 con antelación a la ratificación de la Convemar por parte del Congreso Nacional. La Convemar fue ratificada mediante resolución 47808 en el año 2008. Y esa declaración, esa ratificación tiene una serie de reservas expresadas a través de declaraciones interpretativas, entre las que se destacan fundamentalmente que la República Dominicana privilegiaría siempre en negociaciones de límites marítimos el método de la equidad sobre el método de la equidistancia. Y en el ordinal 3 de dicha resolución hace la reserva de que a los territorios de ultramar solamente les reconocería el mar territorial. En el 2010, cuando se aprueba la nueva constitución, la República Dominicana, al definir su territorio en el artículo 9, ordinal 2, incluye la reivindicación de los espacios marítimos. Y obviamente, como es normal, como es legítimo, que estos necesitan de legitimación de la vecindad, pues obviamente incluyó el método de negociación de límites marítimos como un método de definición de sus espacios marítimos. Pero al consignar que este era uno de los métodos de establecimiento de esos límites, expresó que negociaría sobre la base de más conveniente que permitiera el derecho internacional del mar. Lo que obviamente quería decir que se acogía a la visión que la jurisprudencia ha estado expresando sobre la delimitación marítima en negociaciones. Por ejemplo, el caso más emblemático y yo diría que el precedente más importante en base al cual se han venido produciendo todos los demás es el caso de la negociación del Mar del Norte, precisamente entre Alemania y Dinamarca y por otro lado entre Alemania y los Países Bajos. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de la Haya, al dirimir este acuerdo, los diferentes de ese acuerdo de límites marítimos, se refirió al método de delimitación marítima por vía de la equidistancia como un método inicuo. O sea, eso se consignó en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La República Dominicana, a través de todo el estatuto que me he referido, ha hecho una opción de delimitación marítima de equidad. Sin embargo, el artículo 2 del acuerdo a que nos estamos refiriendo se refiere
a que ese acuerdo había sido dictado, o sea, negociado sobre la base del principio de equidistancia. Y eso es improcedente por varias razones. En primer lugar, porque la misma Convención de Ginebra, ya derogada de 1958, establecía que se podía negociar sobre la base del principio de equidistancia, atendiendo a circunstancias especiales, que son precisamente de las que asumió el Tribunal de la Haya para poder fallar a favor de Alemania el diferendo del Mar del Norte. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que atender una serie de circunstancias geomorfológicas, de población, de anchura de costa, etcétera, que obviamente nosotros tenemos de manera muy superior en lo que respecta a las islas en base a las cuales el Reino de los Países Bajos está reivindicando espacios marítimos. Cuando el gobierno negocia con los Países Bajos este acuerdo, incurre en el error de alejarse de toda la normativa que se fue construyendo durante 28 años que llevamos a la fecha, en la cual el Estado Dominicano dijo en cuáles circunstancias, y no da una explicación en absoluto de cuáles serían las razones técnicas por las cuales procede contrariar nuestro estatuto legislativo de derecho interno e incluso con gran valor de derecho convencional por las reservas que el Congreso hizo al autorizar la Convemar. Al hacerlo de este modo, el gobierno violó la Constitución de la República. Obviamente, nuestro sistema legal no contempla la suscripción de elementos, convenciones, negociaciones internacionales que conlleven la suscripción de acuerdos que puedan contravenir la Constitución. De ahí que el Tribunal Constitucional está en deber de hacer ese análisis. Y nos falló. Nos falló como nación porque todas estas consideraciones, sobre todo las disposiciones del Ordinal 2 del artículo 9, que le dice que solamente se podrán hacer negociaciones en los términos más convenientes establecidos por el derecho internacional del mar, automáticamente se le presenta una negociación en la cual el gobierno ha negociado que se negociará sobre la base del principio de equidistancia, catalogado por la Corte de la Haya como inicuo frente a circunstancias como la que estamos hablando, pues obviamente está violando la Constitución. Y para que se tenga una idea, por solo referirnos a una de las circunstancias especiales que debieron ser consideradas al margen de que se trata de territorios de ultramar, colonias, aunque hayan sido declaradas como municipios, pues al margen de eso, nosotros nos podríamos referir específicamente al término de las anchuras de costa. En términos de anchura de costa, por ejemplo, algunas de esas islas como Bonaire, Sabas y San Eustaquio caben en la provincia de Salcedo. Bonaire, que es de las más grandes, cabe 1.5 veces en Salcedo, que es una de las provincias más pequeñas del país. Y las demás caben 21 y 30 veces en la provincia de Salcedo. Si a eso se le quiere sumar además Curazao, Saint Martin, que son islas que tienen un estatuto similar al estatuto de Estado Libre y Asociado que tiene Puerto Rico, parecido, que es una especie de asociación de estados que no es igual que las otras tres islas. De todos modos, entran en la configuración de territorios de ultramar que la República Dominicana ha dicho que no les reconocería más allá del mar territorial y que ese criterio es cónsono con la jurisprudencia de los tribunales internacionales. De manera que esas son las razones fundamentales y muy apretadamente expuestas por las cuales esa negociación es absolutamente inconstitucional y lesivo del interés nacional. ¿Dónde recurrir una inconstitucionalidad atribuida al Tribunal Constitucional? ¿Y qué pasa si la mayoría congresional del gobierno la refrenda?
Bueno, el Tribunal Constitucional lo que tiene es una facultad para decidir si es conforme o no con la Constitución. En nuestro criterio, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que es nula. Y voy a explicar muy brevemente de que por qué es nula. Porque el quórum del Tribunal Constitucional requiere de 9 votos. Un voto salvado puede servir para constituir el quórum siempre y cuando se asuma el dispositivo de la sentencia y difiera en los aspectos que tienen que ver con la motivación de la sentencia. Sin embargo, hay un voto, que es el voto del magistrado Marcos Berg, que es un voto que es absolutamente disidente, porque aunque dice, lo titulan como voto salvado, en sus motivaciones es absolutamente contrario al dispositivo de la sentencia. No basta con que se titule, por ejemplo, un voto como voto salvado para que se pueda constituir el quórum. De manera que esa sentencia es nula y es una falta grave de parte del Tribunal Constitucional que debe ser observada por el Congreso. Ahora mismo la decisión está, primero, en manos del presidente, que podría retirar este conflictivo acuerdo para someterlo a un escrutinio técnico y científico que lo depure, que lo transparente. Y la segunda opción es que el Congreso, que conoce muy bien este proceso, porque es en el Congreso donde se dio todo ese proceso de reivindicación de la República Dominicana como Estado archipelágico, pues sencillamente lo desestime. Es la única opción que tenemos, porque una vez consagrado y ratificado, habremos sacrificado importantes espacios de reivindicación de espacios marítimos de la República Dominicana, sin saber las riquezas que hay en el subsuelo marino. ¿Cuál es la diferencia entre las fronteras marítimas y las territoriales y cómo se definen? En caso de conflictos, ¿cuál es la instancia de arbitraje? Mira, el, el, el derecho internacional contempla varios tipos de mares. Hay las que se denominan aguas interiores. En el caso nuestro, las aguas archipelágicas, que son, el derecho internacional define lo que se llama la línea de base. Por ejemplo, nosotros reivindicamos como Estado archipelágico porque tenemos, entre otras cosas, 150 islas, emersiones, arrecifes, cordilleras submarinas, como la de Beata, etcétera. Entonces, el mar territorial se comienza a medir a partir de las costas de las islas, lo que significa que nosotros, conforme al derecho internacional, podemos reivindicar 12 millas náuticas de mar territorial. A partir del mar territorial, entonces viene la zona económica exclusiva. Entonces, esas aguas que están dentro del espacio, que son de las islas, entre la isla grande y las pequeñas islas que tenemos alrededor, son aguas denominadas archipelágicas que no se consideran como parte de la medición. Sin embargo, el acuerdo en cuestión sí las considera, y ya por ahí comenzamos perdiendo, porque al plantear la equidistancia sin establecer nuestra condición de Estado archipelágico, entonces estamos automáticamente perdiendo. En caso de diferendo, que lo que debió ocurrir es que el Estado dominicano negociara sobre la base de su condición de Estado archipelágico, y en ese contexto que se le reconociera facultad, se le atribuyera competencia a la Corte Internacional de Justicia para que dirimiera nuestro diferendo y que se hiciera un pacto sobre la base del principio de equidad, partiendo de que nosotros tenemos todas las condiciones para ser reconocidos como Estado archipelágico. Pero no es lo que ha hecho el gobierno, desgraciadamente, y lo único que nos queda es rogar al presidente el retiro para una renegociación, y que en caso de que no existiera acuerdo, pues obviamente que nos vayamos a la Corte Internacional de Justicia, que le reconozcamos la competencia para dirimir el tema,
que si fallan conforme a la jurisprudencia que históricamente ha tenido dicha Corte, o el mismo Tribunal Internacional del Mar que existe, que no ha tenido el conocimiento de precedentes en esta materia, podría ser otro escenario donde podríamos concurrir. Y no tengo la menor duda que en base a las circunstancias especiales que tienen que ver con la geomorfología, la población, la anchura de costa que hay entre esas islas y la República Dominicana, nosotros tendríamos una ganancia de causa que nos permitiría mucho mejor negociación. Una pausa, retornamos en breve.